Muy buenas tardes a todas, a todos, a todos los que nos acompañan esta tarde en esta transmisión. Les doy la más cordial bienvenida en la representación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a la charla Los retos de coleccionar video y Time-Based Media, que organiza el Laboratorio Arte Alameda en el marco de la exposición El verano que nunca fue, videos de la colección CIAC, la cual actualmente tenemos en exhibición y que queremos invitar cordialmente a todos porque esta semana es su última semana en exhibición, entonces nos encantaría que nos acompañaran. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de Magnolia de la Garza, quien es directora ejecutiva de CIAC. Muchas gracias, Magnolia, por acompañarnos. Quien compartirá con nosotros algunos de los retos y los significados de coleccionar video y también de presentarlos en un espacio como el Laboratorio Arte Alameda. Entonces, nuevamente les digo, yo soy Pau Gallardo, su directora del laboratorio y coordinadora desde hace unos años del Centro de Documentación Priamo Lozada. Antes de entrar en materia, les agradezco a todos los que hicieron posible esta charla, a nuestras compañeras, a los colegas también de CIAC, y les voy a dar una breve semblanza de nuestra invitada de hoy. Magnolia de la Garza es curadora radicada en la Ciudad de México. Actualmente, como ya les decía, es directora ejecutiva de la colección Isabel y Agustín Coppel, CIAC. Es maestra en estudios de museos por la Universidad de París de la Sorbonne y de la Escuela del Louvre, y licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Del 2008 al 2013 fue curadora asociada del Museo Tamayo, donde curó distintas exposiciones individuales de artistas como Mónica Sonskova, Michael Stevenson, Pia Renick, Amalia Pica, Carlos Morales, y co-curó asimismo varias exposiciones colectivas. En 2014 fue una de las curadoras de la 16ª Bienal de Fotografía en el Centro de la Imagen y realizó el Pabellón de México para Dubai Foto en 2016. Bienvenida, Magnolia, muchas gracias. Hola Pau, muchas gracias por la introducción y por la invitación a este espacio, y quiero agradecer a todo el equipo del Laboratorio de Arte Alameda, no solo por esta invitación, sino por albergarnos en esta ocasión, habernos abierto las puertas del laboratorio para presentar esta exposición junto con ustedes. Muchas gracias, ha sido un placer tenerla. Entonces, podemos iniciar presentación. Gracias, chicas. Pues como les contábamos, la colaboración ha sido bastante enriquecedora. Nosotros, para quienes no conocen el espacio, estamos ubicados en un ex convento franciscano, una rama franciscana que son los dieguinos. Y bueno, este lugar, pues obviamente tiene muchas capas y muchos niveles históricos, ¿no? Ha sufrido muchas mutaciones. Imagínense, somos testigos del centro histórico desde hace muchos siglos, entonces todas las trazas, los fragmentos, todos como las capas históricas están presentes en este lugar. Normalmente lo que nosotros presentamos en el laboratorio, como su nombre siempre lo digo, lo indica, son producciones que se hacen in situ. Quiere decir que las piezas muy probablemente o eran procesos o antes no existían y llegan a tener forma y materia una vez que están dentro de este espacio. Entonces, indudablemente, la conceptualización de estas obras está bañada, ¿no?, como por esta memoria y estas posibilidades del espacio arquitectónico. Ahora bien, uno pensaría que porque es un espacio antiguo, pues no tiene posibilidades de mutar, pero yo siempre he creído que un lugar como el laboratorio, para aquellos que nos han visitado, pues justamente es un edificio vivo, es memoria viva, que pues siempre nos hemos preguntado cómo se resguarda, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos, por ejemplo, una imagen de la capilla, de nuestra capilla de Dolores. El lugar pues tiene distintos como niveles, les decía, arquitectónicos, tiene unas bóvedas de un estilo mucho más barroco, un mural de producción mucho más reciente, bueno, de los 50, ¿no?, que no es el mismo siglo que las cúpulas cuando fue construido el convento. Entonces, todo lo que sucede en esos lugares, como les decía, está permeado, ¿no?, y está mutado por el espacio.
Entonces, este tipo de obras son obras que viven en el tiempo, básicamente, ¿no? Una vez que se quitan del laboratorio, entonces esas obras tienen otra forma de vivir y lo que es más interesante, una forma de reproducirse, y es esa justo mutación, esa posibilidad de mutar que nos llevó a colaborar con CIAC, ¿no? Con la colección de Isabel y Agustín Coppel, que Magnolia de forma muy acertada dirige, y que también tiene justamente en sus manos, bueno, en la colección, la posibilidad de hacer con su colección, de releer, de tener muchas salidas, tanto a nivel educativas, expositivas, con aplicaciones, muchas maneras de como de bajar de las estanterías, por decirlo de una manera, estas obras y hacerlas revivir en un espacio, por ejemplo, como el laboratorio. Entonces, yo te pediría, Magnolia, que nos cuentes sobre las directrices, sobre estas salidas que todo el tiempo están haciendo desde su colección, ¿no? Y cómo pues esas líneas también dan como línea a la misma selección de obra que tienen ustedes internamente. Eh, bueno, la colección SIAC o colección Isabel y Agustín Coppel es una asociación civil que manejamos una colección privada. Esto nos permite tener un acervo que es muy rico y que sigue creciendo y con lo cual desde hace ya muchos años hemos realizado exposiciones de muy distintas temáticas. Hay veces que son solo enfocadas a pintura, hay 2 exposiciones dedicadas únicamente al medio fotográfico o como esta que han sido dedicadas a video y a time-based media, pero también ha habido como más temáticas, ¿no? Como fueron punto de partida, rastros y vestigios, que tenían como un tema que englobaba distintos tipos de formas. Pero la colección no solo se dedica a exhibir el acervo, también nos encargamos de prestar obras a distintas instituciones en México y fuera de México, que eso es una parte también muy interesante, eso hace mover lo que tenemos en la colección, que circule, que la gente pueda tener acceso a lo que estamos nosotros resguardando, que esa es una de las misiones que tenemos, pero también hay una parte de la colección que hay veces que no está relacionada de manera directa con el exhibir, como son las publicaciones. Tratamos de tener siempre una publicación por cada exposición que hacemos, pero también hemos hecho publicaciones con asociaciones que son como primas o hermanas de la nuestra, como es el Jardín Botánico de Culiacán, junto con quienes producimos un libro sobre la colección de palmas del jardín. Pero también hacemos no todo en formato físico, sino también a veces digital. Entonces, exposiciones como modulaciones tienen un micrositio que sustituye al catálogo, o el verano que nunca fue, tienen un micrositio que está activo y que lo pueden visitar ya accediendo ya sea desde la página de la colección SIAC o desde la propia página del Laboratorio de Arte Alameda, y que enriquecen siempre estas exposiciones y que de alguna forma permanecen en un tiempo distinto. Pero también tenemos otro tipo de programaciones, otro tipo de proyectos. Uno de ellos, el cual me enorgullece mucho, es una biblioteca, la cual está abierta al público mediante cita, porque no tenemos un espacio demasiado grande, somos una oficina pequeña, entonces no podríamos tenerla abierta al público así en general. Y esa publicación es una colección de libros muy importante dedicados a arte contemporáneo, donde tratamos de tener por lo menos un libro por cada artista que esté en la colección presente, pero que también abundan otros temas como las exposiciones, bienales, algunos temas del arte contemporáneo que hemos abordado en nuestras exposiciones, en fin, un acervo que está como a disposición de un público más general y que bueno, les digo que lo pueden consultar en nuestra página y desde ahí se puede hacer la cita. Y también tenemos otra pequeña, digamos, iniciativa que es tener entrevistas con artistas y con curadores con los que hemos trabajado, porque creemos que escuchar de viva voz lo que piensa un artista de su trabajo, lo que piensa un curador del proyecto que ha realizado,
siempre es muy enriquecedor. Estas entrevistas están en español o en inglés, pero siempre subtituladas, de manera que son accesibles para todo el público de habla hispana y que no necesariamente tiene que hablar inglés, que para nosotros es una tarea como muy importante, ¿no? Hacerlo más accesible la colección, pero también toda la información que estemos generando. Y por eso siempre vamos a manejar estas ediciones y estas entrevistas de manera bilingüe. Entonces, bueno, esto a grandes rasgos vienen siendo un poco las directrices de trabajo que tenemos en la colección. Hemos iniciado con un proyecto piloto este año que tiene que ver con una cosa muy distinta, que no habla sobre los artistas de la colección, sino artistas en formación, y fue como un viaje de estudios, como experiencia pedagógica a Nueva York con estudiantes de la maestría de la Universidad Autónoma de Morelos, que bueno, vamos a ver a dónde nos lleva, pero sí es como tratar de ampliar siempre este conocimiento y esta aportación al arte contemporáneo en México. No, es un panorama súper amplio, la verdad que yo estoy como disfrutando mucho todo lo que dices porque a diferencia de lo que platicamos hace rato, ¿no? A diferencia de una colección, nosotros trabajamos todo el tiempo con obras que están produciéndose in situ, entonces los alcances que tenemos es el alcance, es el tiempo de la exposición, ¿no? Entonces es muy interesante, por ejemplo, ya como bajando del gran panorama que tienen, bajando el proyecto con el que colaboramos. Si quieres ponemos la siguiente diapositiva. Es muy interesante para mí pensar como en el rol del curador, ¿no? En cómo, por ejemplo, el curador o quien sea que en este caso utilice las obras para generar otros materiales, está fungiendo, a veces es un investigador per se, ¿no? O sea, hay una línea ahí que va, como Ruth decía en estas entrevistas, que va como un poco siendo muy sensible a los tiempos que marcan las obras para entender cómo entrelazar narrativas, y eso es muy lindo, ¿no? Son básicamente, o sea, las obras lo vemos como del otro lado, ¿no? Las obras son un poco quienes van jugando como esta idea de tejiendo como redes y tejiendo narrativas. Y en la diapositiva vemos, por ejemplo, esta pieza de Gary Hill, que tengo entendido que es la primera instalación de la colección y que bueno, ha presentadose en muchísimos espacios, ¿no? Y que tiene justamente esta idea o esta posibilidad como de entenderse dentro de espacios muy distintos, ¿no? Y eso habla, pues no solamente de una obra viva, ¿no? Sino de como las posibilidades que tiene de reconstruirse dialogando, como aquí vemos, con el mural, ¿no? Con la capilla, con otra pieza. Si nos pudieras hablar, por ejemplo, de como estas líneas de investigación educativas que también se me hacen así sumamente ricas, te lo agradecería muchísimo. Pues bueno, creo que cada pieza de la colección, al insertarse en una exposición, va cambiando un poco su lectura, lo va haciendo el propio curador. Esta pieza, como mencionabas, es la primera pieza de gran formato, pero también es la primera videoinstalación que se adquiere en la colección hace ya 20 años. Y para mí marca el momento en que la colección pasa de ser una colección como doméstica, que estaba pensada en colocarse en casas, a ser una colección un poco más ambiciosa. Esta ambición nos ha llevado a exhibir esta pieza, no tantas veces como hubiésemos querido, pero sí estuvo en una exposición anterior que se llamó Punto de Partida, la cual se exhibió por primera vez en Madrid y luego estuvo presente en Monterrey. Es una exposición muy distinta a la que está ahora en el Laboratorio de Arte Alameda. Era mucho más grande, mucho más rica en cuanto a la diversidad de piezas y de formatos. Y ahí esta pieza estaba dentro de un núcleo que era como el elemento pedagógico, ¿no? Learning Curve es una pieza de Gary Hill del 93, como está señalada la pieza, que habla de estas líneas de aprendizaje y estas curvas de aprendizaje en un momento en que Estados Unidos estaba haciendo recortes en su sistema de educación pública. Entonces, bueno, es una especie de crítica también. Y en el caso de la exposición,
adquiere otra dimensión. No es que se pierda su sentido original, pero hablamos también de una cuestión de tiempo. Es esta imagen que se ve proyectada, que es esta ola que rompe infinitamente en un loop. Y entonces tenía que ver con esta idea de tiempo que Ruth quería manejar y al mismo tiempo de paisaje que también vemos en otras piezas de la colección. Y hay una relación con la pieza que no se alcanza a ver el video, que está en las estanterías, que es una pieza de Doug Aiken, que tiene que ver con infancias, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Habla como esta relación en pupitre, los niños, este periodo escolar, entonces ese otro tiempo en el que muchos de nosotros ya no estamos y lo dejamos hace bastantes años. Y entonces todas las piezas siempre que se ponen dentro de una exposición, de alguna forma van adquiriendo otros significados más allá del que quiso el artista, porque entran en diálogo con otro espacio, con otro discurso, pero también con otras piezas. Y creo que eso es algo siempre muy enriquecedor. Tú decías que en el laboratorio se activan procesos que ya estaban o que toman forma, y aunque aquí ya son piezas que están en una colección, se activan de otra manera y generan, o sea, se vuelven vigentes de otro sentido, ¿no? Sí, y aunado a eso, el mural también de Federico hace muchísima alusión a los momentos de enseñanza de justamente de los dieguinos hacia pues, los pueblos originarios, ¿no? Y una especie como de crítica también ahora, ¿no? Surge de esos mismos murales, pero es interesante como pensar en todas las posibilidades educativas en un lugar como la capilla, ¿no? También que era un lugar así sumamente, pues, hecha para el culto totalmente, ¿no? Y hablando, o sea, hablar justamente del tiempo, lo que también sucede en la exposición que se me hace bien padre, cuando, o sea, veo un recorrido, pues sí, de tiempo, ¿no? Así justamente, no solamente conceptualmente, sino incluso en formatos, ¿no? Este pareciera que es un mapeo, pero en realidad es un video así en negros, no está mapeado, está proyectado, ¿no? Entonces las posibilidades, por ejemplo, técnicamente, también se pueden leer en piezas como estas, ¿no? Y en la museografía, en todo lo que se presenta. Entonces hay muchas otras como cualidades técnicas que también se van leyendo a través de esta exposición, y la exposición en general a mí me parece súper fortuito que tiene un recorrido en cuestiones de formatos, o sea, conceptual. Obviamente Ruth es quien define perfectamente como esta línea de tiempo, ¿no? Hablar de un verano que nunca fue por una situación climática y que cambió el rumbo de la parte norte del mundo por un tiempo, pero también inmersamente se habla como de este otro tiempo del que sí que tienes que estar preocupado cuando estás resguardando y cuando estás cuidando instalaciones inmersivas, piezas de 16 milímetros, ¿no? Con films. Entonces, la idea justamente de producir y reproducir, aunque son piezas que ya están, forman parte de una colección, pues no deja de estar latente, ¿no? Así, la exposición de verdad tienen que visitarla porque tiene un recorrido como casi que tinte nostálgico por aquellos formatos. Está, por ejemplo, esta pieza, si mal no recuerdo, es de Monk, donde las diapositivas, aquellos que los usamos, yo creo que en la escuela, era como, es un link, como un vínculo súper notorio a estos procesos, ¿no? Como de proyección escolares que nos llevan un tiempo. La pieza, por ejemplo, de Francis Salis, que estamos viendo ahí, pues es una pieza que se grabó como en 18 DVDs cuando la hicieron, y que imagínense cuando la reproducían en los 90s, pues estar manipulando esos DVDs, no me imagino cómo era. Ahora las posibilidades de video nos permiten tener este archivo en un solo archivo, ¿no? Si así fuera el caso, porque la capacidad de video ha subido. Entonces vamos leyendo como estos también índices y vamos entendiendo de la misma manera la forma de cuidar estas piezas, ¿no? Y nos va diciendo muchísimo, como decíamos, conceptual y técnicamente, pues de testigos tecnológicos, ¿no? De los pasos, de los tránsitos que tenemos que hacer cuando queremos representar y reproducir estas piezas en cualquier espacio.
Si quieres vemos la otra diapositiva. Esta, por ejemplo, es una pieza muy linda también de 16 milímetros en formato color y con audio de casita DIN, que también viene con todo, voy a empezar a hacer un poquito más como clavarme en cositas técnicas, pero es impresionante recibir una pieza con todo el aparato para reproducirla. Es decir, esta viene con el aparato de 16 milímetros, la lupera, ¿no? Incluso viene con personas que cuidan de esa lupera, así, que entienden perfectamente si tú así le dices, suena así y sabe perfectamente, tiene una conexión ahí como de 16 milímetros y de cuidado técnico muy interesante, que de otra manera no podría ser. Entonces, quien está pensando en coleccionar este tipo de piezas, no solamente coleccionas archivos, sino coleccionas una infinidad de aparatos y como de cuidados alrededor, ¿no? Que implica resguardar tecnologías. Creo que adelante hay una otra diapositiva, ya, del, ahora, esta idea como de la identidad de las piezas, ¿no? Que obviamente se va cambiando, también se tiene que cuidar de ciertas maneras. Y ahí, por ejemplo, lo que sucedió en términos de museografía también me parece que fue un gran logro para la exposición y que es un sistema modular que ahora nos contarás un poco cómo fue esta negociación, pero que en términos de, por ejemplo, de resguardo patrimonial, es muy eficaz, ¿no? Porque logró hacer lo que a veces se siente como un obstáculo de trabajar en estos espacios, que es respetar, ¿no? Las intervenciones. No hay un nivel de intervención mayor, son estos tipos módulos que juegan a veces con la como suerte de refugios, de barreras, de como de contenedores de sonido, porque si bien estamos hablando de audio, la cantidad de formatos, digo de audio, de video, la cantidad de formatos que tenemos aquí es súper amplia, ¿no? Tenemos una pieza de video inmersiva que es super flex, tenemos una videoinstalación que ya vimos Gary Hill, tenemos 19 piezas que implican la luz del video para funcionar y muchas de ellas tienen audio o dobles pantallas o formatos muy chiquitos. Entonces el reto de la museografía es algo que sí que interesa abordar, porque también es un dejo como de información que cuando piensas en archivar o en documentar estas piezas, es muy rico para quien recibe esos proyectos nuevamente, o quien quiere reproducirlos, ¿no? En este sentido, la documentación y la museografía también son una forma, pensamos, de resguardar, ¿no? Todos estos saberes que suceden. Entonces, si quieres contarnos un poquito sobre el proceso de Comproductora. Pues sí, creo, voy a regresar un poco a la parte de reproducir y producir estas piezas, porque hay una parte que es muy interesante y es cuando una colección decide adquirir obras en estos formatos, a diferencia de obras como la pintura, que la pintura no cambia, tienes algo fijo y está, estas obras hay que reproducirlas y reproducirlas con la tecnología. Muchas veces cambia muy rápidamente, de una manera que a veces no da tiempo, incluso a que uno compre los nuevos proyectores o compres una pieza y te dicen, viene con un manual y que te dice que vas a tener que tener un reproductor que hace 20 años era de 3000 lúmenes y uno se le hacía como el tope y ahora es como 3000 lúmenes, tiene cualquier proyector caserito para presentaciones en oficina y estamos hablando de, ya ni siquiera hablamos a veces de lúmenes, ¿no? O sea, todavía la pieza de Pierre Hugues, el manual decía de 50,000 lúmenes y ya estamos en Full HD, ya ni siquiera hablamos de eso. Y eso implica un reto para las colecciones en el sentido de que los formatos también que se compran, si en la pieza, no sé, que era un Betacam, luego se pasa a un Blu-ray y luego se digitaliza y pasa a otros formatos, lo pasa con Francis Alice, o sea, creo que hay un juego muy bonito con Francis Alice y lo platicábamos durante el proceso de esta exposición, que no solo capturaba el tiempo de 1999, donde todavía podemos ver al fondo Volkswagens verdes o pasando o amarillos, todavía algunos, que eran los taxis de este momento. El Volkswagen va a desaparecer
de circulación años más tarde, los colores de los taxis van a cambiar. Entonces el video tiene esta capacidad no solamente de resguardar y atrapar un tiempo, que también lo puede hacer la fotografía o la pintura, sino traerlo al presente, y traerlo al presente a veces con tecnologías que ya están obsoletas, en el sentido de que la tecnología que se pasó, se filmó, esas cámaras no tenían, digamos, la capacidad de lo que tiene una cámara, ya vamos a decir profesional, sino la de nuestro celular, ¿no? O sea, que tiene mucho mayor definición de lo que tenía ese momento. Y eso es un reto para toda la gente que colecciona video. Hace unos años conocí a una coleccionista californiana que se especializa en video y en videoinstalación y time-based media, que toda su colección es sobre eso, que es Pam Crime Bleach. Y ella inició todo un trabajo también de conservación de estos medios. Su conservación, digo, su colección va junto con la de instituciones, con piezas que arrancan a mediados de los 60, que si nosotros tenemos hoy problemas de conservación, bueno, 16 milímetros, Super 8, o sea, cosas que ya, o sea, diapositivas como vemos aquí, que ya no hay laboratorios. Entonces queda un laboratorio perdido en Alemania para poder hacer la reproducción de estas diapositivas, porque la diapositiva se quema. Entonces después de 3 meses de exhibición tienes que tener un juego nuevo para volverla a presentar, porque si no se van amarillando y se va perdiendo imagen por la luz y el calor. Los 16 milímetros, las cintas hay que tener varias copias. Hay siempre un máster. Pero lo que se exhiben en realidad son copias, que es lo que sucedía antes en el cine, cuando todavía era de carretes y no digital, hasta hace unos 25 años, ¿no? Donde cambiaban la cinta y por eso había los intermedios. Pero hay que tener copias porque estas cintas son de celulosa y se rompen fácilmente. Hay veces que se pueden reparar usando un simple diurex, ¿no? Una cinta especial, pero generalmente son irreparables por la forma, y entonces para poder reproducirlas de la manera correcta hay que generar una copia nueva, y eso para las colecciones que deciden adquirir este tipo de formatos es todo un reto, porque empezamos, como tú decías, con una investigación de quién cuida de estos aparatos hoy. Hace 40 años era muy común encontrar sitios donde te los repararan, ¿no? O comprar uno nuevo. Hoy ya no, entonces tienes que ir a los mercados casi de viejos, de pulgas, a encontrar el foco, la pinza, encontrar un proyector para sacar piezas para el que te faltan o que ya no sirva. Entonces vamos haciendo una especie de Frankenstein de estos aparatos a partir de los otros, y creo que eso también te adentra en mundos como muy especiales, te hace colaborar con personas más allá de los artistas, ¿no? O de los curadores, con gente de técnicos que no están especializados en electrónica, ¿no? Sino justamente en cuestiones casi mecánicas de este tipo de reproducciones. Pero luego también para los artistas mismos es un reto, porque si ellos filmaron la pieza en el 2000 con un tipo de tecnología, hoy ha cambiado, y entonces son los estudios o las galerías, en algunos casos, los encargados de estarte ofreciendo o dándote una actualización del archivo, ¿no? Hay gente que se pone, así como pasa con mucho del cine viejo, ¿no? Que los restauran. Algunos estudios de artistas de repente se dan cuenta que, bueno, pueden todavía restaurar algunas de sus piezas, remasterizarlas, aunque también esa remasterización llega a un límite, ¿no? O sea, nunca vamos a ver un video del 2005 como vemos uno del 2022, ¿no? O sea, en tecnología, por mucho que usemos el mismo proyector, no están filmados de la misma manera, y entonces eso va a cambiar. Y el reto aquí de una colección es estar cuidando estas piezas, estar cuidando la tecnología, estar buscando a estas personas que suelen ser bastante extravagantes y raras, que tienen este amor por estos aparatos, saben cómo tratarlos y que son capaces todavía de trabajar con ellos, porque hoy prácticamente son profesiones que están desapareciendo, ¿no? No es que uno los encuentre, googlea y aparecen cientos de laboratorios que lo hacen. Entonces, bueno, eso abre toda una posibilidad de colaboraciones, pero también de búsquedas y de adentrarse a unos universos bastante particulares. Eso en el tema de la reproducción de estas piezas y sus retos, porque además también como colección tenemos pues esa responsabilidad de poder contar con los equipos, de poderlas reproducir,
porque en el momento que no tengamos un proyector de 16 milímetros, esa pieza no va a poder ser presentada como fue concebida, o esa pieza de diapositivas no va a suceder porque no es lo mismo digitalizarla y pasarla como un slide en la computadora. Y este tiempo, tú mismo mencionabas que el reproductor de diapositivas hace un ruido y tiene un timer y tiene toda una cuestión muy nostálgica que es parte de estas piezas, ¿no? Y la museografía, creo que en ese sentido, trabajamos con productora porque teníamos varios retos. El primero era cómo trabajar en un edificio que es patrimonio, donde no podemos tocar las paredes, donde no podemos tocar el suelo, donde no podemos colgarnos, donde no podemos taladrar, donde tenemos como todas estas limitantes, pero esas limitantes, más que ser una cuestión negativa, dieron posibilidades a una producción nueva y a pensar qué necesitamos, porque como también mencionabas, necesitamos controlar la luz, que una proyección no contamine la otra, que el ruido de un video no se mete en el otro. Entonces, creo que productora hizo una propuesta muy buena, porque además salimos del típico cuarto oscuro de proyección, lo que llaman el cubo negro, y generamos espacios mucho más abiertos, pero que controlaban la iluminación, que cumplían con esta función de poder darle un espacio a cada pieza, de poder controlar la luz, de poder aislar hasta donde se podía el sonido, aunque de repente es imposible, sobre todo porque una iglesia, que es el edificio que nos alberga, fue diseñado para poder escuchar de un lugar al otro fácilmente, porque tenía esa misión evangelizadora. Entonces el sonido era muy importante, pero creo que estas decisiones junto con el equipo también de técnicos con los que trabajamos, que saben de audio y que saben cómo hasta aquí le subo a esto y aquí remasterizo el sonido y puedo llegar a estos sitios. Y entonces también esta museografía es también parte de un equipo invisible de gente que está trabajando con el audio, que es esta cosa que nos inunda más allá del video en toda la exposición. Y bueno, se trabaja con distintos equipos, pero la museografía buscaba eso y que además buscaba al mismo tiempo no solamente generar estos lugares de resguardo para las piezas de video, sino también ser los contenedores para estos equipos. O sea, estas repisas que se ven, estos anaqueles que se forran, quedan siempre desnudos de un lado porque son el sostén de proyectores, de aparatos de reproducción, de bocinas, de equipos de ecualización, de cables. Entonces eso evita que los tengamos ocultos en cajas o arriba, ¿no? La mayor parte del tiempo. Entonces, bueno, creo que es un trabajo que funciona, es un trabajo que responde a las necesidades del lugar, pero también de la exposición misma y de los medios que estamos presentando. Y la verdad es que también es como súper limpio en ese sentido de los aparatos, ¿no? Porque también, o sea, aquí vemos esta imagen de Diane Tatter, donde se crea justo una atmósfera, ¿no? Los mismos anaqueles también hacen las veces de grandes pantallas, entonces las divisiones funcionan como pantallas y ya los videos están como completando esta atmósfera de 4 pantallas y 3 al piso, que no es nada sencillo de compaginar con piezas como la de Melanie Smith, creo que es la que sigue, que es otra atmósfera completamente distinta, ¿no? Una cosa mucho más que tiene que ver también con este núcleo de la naturaleza. Estas dos piezas están juntas, entonces es maravilloso la forma en que funcionan, porque una es todo este como ambiente mágico, surrealista, ¿no? Las sillas, el ambiente azul, los fuegos pirotécnicos que le dan como esa sonoridad a Melanie. Y luego Diane pues tiene como la otra contraparte más en términos como de naturaleza, ¿no? Las grabaciones como envolventes, al piso, entonces es muy complicado lograr que estas dos piezas funcionen en paralelo y la museografía verdaderamente lo hace, ¿no? En la entrada también, no tenemos un pieza, pero en la entrada hay una pieza también muy chiquitita de un colibrí que también es como un signo pues a este núcleo de la naturaleza, ¿no? En audio, video. Adelante también tenemos un par de fotos que hablábamos de cómo, por ejemplo, la museografía también juega como las veces de signos, ¿no? Conceptuales. Esta pieza que es la pieza de Shirin, que está al fondo en la nave, pues
En el video tiene también como este muro, ¿no? Que donde las personas que oran intentan atravesar para poder llegar al árbol sagrado, que es donde vemos a esta mujer que está recostada en ese espécimen, ¿no? De árbol. Y la museografía juega también con este ya como del muro, ¿no? Orgánicamente el visitante tiene que cruzar ese muro para poder entrar a esta pieza que es mucho más inmersiva. Entonces, con elementos que parecieran muy sencillos, pero en realidad son elementos muy bien planeados que tampoco compiten con la fuerza, por ejemplo, de esta pieza que es como sumamente en un ambiente de ritual, ¿no? Así, ¿qué más? También, perdón, sí tenemos el ejemplo también de Superflex en contraposición a la nave, está en el coro, ¿no? Y es una pieza que también tiene unos niveles más de programación por el tiempo en el que fue hecho para lograr hacer el efecto del foco que enciende cuando el orador termina. Entonces son como algunas de las modificaciones, pero que también jugando en el espacio pues, se convierten en piezas que tienen mucha potencia, ¿no? Así cuando sabemos interpretar desde la museografía, desde la curaduría, ese tipo de cuidados. Bueno, hablábamos justamente de esta idea de cuidar, ¿no? De cuidar, pero también de saber tener, como en cualquier cuidado, la flexibilidad suficiente para dejar ser las piezas como deben de ser en las circunstancias en que están presentadas, ¿no? Y ahí pues hay un trabajo muy fuerte que ya veníamos como hablando de unos procesos de actualización. Por un lado de la obsolescencia, ¿no? De los aparatos en sí mismos, que a veces yo pienso que los aparatos que son más análogos tienen mucho más tiempo de vida que los más nuevos, porque tú ves los proyectores así de 16 milímetros funcionando y los de ay, no quiero balconear ninguna pieza, pero los de HD han dado más lata que los que son más viejitos, así. Entonces, el aparato mecánico, ¿no? Que tú ves así, que uno llamaría malamente como obsolescencia, muchas veces tiene mucho más potencia que los nuevos aparatos, que son aparatos que están hechos para desecharse, ¿no? La mayor de los casos, de verdad es que te sale más barato comprar a veces un proyector que comprar el foco del proyector. Entonces, lo pensábamos también como desde este lado del cuidado y como desde, como para cerrar también, pues nada, englobar como esta idea que ya veníamos hablando sobre la conservación preventiva, ¿no? Entonces, uno pensaría que esta idea de la conservación tiene que ver mucho con aparatos tecnológicos, luces, foquitos, audio, pero también la exposición tiene otros niveles de cuidado, como adelantito tenemos una foto de esta pieza de Pierre Hugh, que es un textil, es un tapete, ¿no? Y como cualquier tapete, pues necesita también cuidados. Y adelante también hay una pieza de Mircea Cantor, que también ha tenido como diferentes momentos de cuidado durante la exposición. Entonces, si quisieras, yo básicamente con este último tema estaríamos como cerrando la charla. Si quisieras comentarnos un poquito Sí, sobre, englobar un poco lo que ya hemos platicado y pues dar unas... sí, que además me parece súper interesante porque una cosa es esta conservación preventiva y para nosotros las exposiciones y cuando exponemos este tipo de formatos siempre es un reto y un momento también de oportunidad. Hace ya muchos años que se inició un proceso en la colección de todos estos videos que teníamos originalmente en Betacam, se digitalizaron para poder tener unas copias de exhibición muchas veces, sobre todo en videos, o sea, con los permisos de los artistas, evidentemente. Y esto les decía, por ejemplo, la pieza de Diane Tatter se presentó en otro momento y fue todo un diálogo con el estudio del artista para conseguir una versión del formato más actualizada, remasterizada. Entonces, lo que es interesante estos momentos de la conservación, cuando el artista todavía está vivo, es que la pieza no es que salió del estudio del artista a la galería, a la colección,
y ya nunca más hay una relación con el artista, como puede pasar con ciertas pinturas. Pero en el momento en que estamos haciendo de una manera regular esta conservación de formatos, cuando de repente, bueno, todo lo pasamos a Blu-ray, ¿no? Teníamos ya el disco y de repente eso también deja de ser porque ya no hay reproductores o necesitamos pasarlos a la Minimac o a otro tipo de formatos, entonces los tenemos en disco duro. Muchas veces ya cuando compras piezas de video, lo que te mandan es un archivo, ¿no? Y ahora muchas computadoras ya no tienen entrada de USB, vamos a tener que buscar otras formas, esto va a ser en una nube, entonces finalmente hoy por hoy la tendencia será que muchas de estas piezas habiten en nubes, como mucha de la información, aunque se siga dejando por una cuestión también nostálgica, siempre un formato en físico, aunque sea un disco duro, ¿no? O el formato original, ¿no? Siempre es bonito por este tema de la nostalgia llegar y tener el Betacam, ¿no? Y si todavía tienes los monitores y los reproductores, es interesante verlos también en ese formato porque te hablan no solo de la pieza, sino del momento en que fue creado y cómo se veían las cosas en ese momento. Y luego llega este momento de la puesta en escena, donde tenemos este reto de la exposición, donde las piezas están encendidas durante varias horas, varios días a la semana, y entonces obviamente todo cambia, porque si tenemos una pieza en resguardo siempre es mucho más fácil decir, bueno, voy a actualizar los videos, voy a hacer unas copias para tenerlas, tengo 3 sets de diapositivas distintas, ¿no? Pero aquí nos enfrentamos a que la cinta, como pasó con Mircea Cantor, y es totalmente normal, no es un descuido por parte de nadie, se rompió. Porque estas cintas son delicadas, como decía, son un material de celulosa, no es una cosa súper resistente, ¿no? Son más delicadas de lo que a veces parecen. Y entonces, bueno, con este paso y estas fricciones de repente se rompen y entonces hay que cambiar la cinta o repararla. Muchas veces se puede, como decía antes, reparar con ayuda de un tape, ¿no? De lo que llamaríamos un diurex, que es un poquito más sofisticado, pero necesitamos tener en estos casos siempre a estos técnicos que se encargan, porque no es algo que nosotros podamos hacer solos desde la colección. Son operaciones que no son tan complejas, pero que sí las llevan a cabo especialistas, gente que ha dedicado sus vidas a este tipo de cosas eh, y que saben cómo tratar estos aparatos. Lo que decías de estos aparatos de 16 milímetros que a veces funcionan mejor, ¿no? Porque hay Sí. una cosa mecánica, o sea, no había en ese momento este concepto de la obsolescencia programada, no tienen una vida de que está en la batería y que nos pasa a todos en nuestras casas con las impresoras, que de repente pues ya no sirve y no es una cosa de cambiar cartuchos, sino que ya no. Y arreglarla te sale más caro que comprar una nueva. Pues los aparatos antes estaban hechos para resistir, o sea, incluso en sus componentes son de metal, muchos de ellos, con algunas partes de plástico, pero bueno, su core es de metal, tiene otra resistencia que un proyector son plásticos al final. Entonces, pero viene todo este momento de conservación, ya no es preventiva, sino en acción, o de restauración de casos de film. En el caso del tapete de Pierre Hugh, que es una pieza que la gente puede caminar, puede moverse, obviamente para volverse a guardar y que regrese a bodega se tiene que limpiar para que no acumule toda esa mugre que puede llevar siempre, por mucho que se esté aspirando en el museo, siempre llevamos partículas, cosas y que pueden dañar la pieza si se guarda así. Entonces, después de esta exhibición se va a lavar y se lava como se lava un tapete profesional. No requiere en este caso, hay veces que pensamos que la conservación de las piezas siempre es como una cosa súper compleja y especializada. Y aquí vamos con gente especialista en limpiar tapetes, no en un Sí, sí, sí. conservador de arte con otros. Es materia, ¿no? Al final es como, Uh-huh. sí, claro, los cuidados van más como, sí, obviamente lo simbólico, pero regresas al material, como dices, un tapete. Así, y entonces, bueno, tiene otro peso, pero entonces vamos con gente que se dedica a limpieza de tapetes finos para que usen los productos adecuados y todos los procesos, ¿no? Este,
pero que no son tampoco, no hay un, como decían en Francia, crear un comité científico para decir cómo vamos a limpiar esto, ¿no? Sí. Así de... No, y sí, porque pensaría que también, o sea, muchas veces, por ejemplo, lo que hacen en la comunicación con CIAC, ¿no? Como todas las decisiones que se toman consensuadas, sí pensaría que no es una decisión que se hace así como de una sola vía, ¿no? O sea, sí hay como que revisar un buen de detalles, soluciones, los químicos, las personas que lo van a hacer. Sí hay como un equipo grande y eso se me hace muy padre, porque son piezas que se están construyendo con muchos niveles también de conocimiento, ¿no? Así desde el conocimiento de video, audio, textil, el mismo espacio, ¿no? Las posibilidades de lavado, en fin, hay un cruce de saberes así cuando manipulas una pieza que tiene Hacemos tantas como trampa, formas, hacemos un ¿no? poquito de trampa y es como lo que tenemos que hacer es, cuando los artistas están vivos, que es el caso de esta pieza, cuando nos las dieron decimos, bueno, lo vamos a poner y ¿qué pasa después? ¿Se puede lavar? ¿No se puede lavar? Y entonces siempre vas a la fuente, que es el artista, y le dices, oye, ¿y cómo lo limpio? Y la respuesta fue con un profesional de tapetes, ¿no? Un servicio profesional de limpieza. Ok. Entonces, bueno, en ese caso no hay estos procesos de discernir, sino justamente al final, aunque la colección ya es propietaria de las piezas, en muchos casos, sobre todo en el momento de las exhibiciones, entra otra vez esta relación de diálogo con el artista, hay veces directo con él o con su estudio, hay veces mediados con la galería, pero esa es una parte también interesante porque muchas veces se cree que una pieza fue adquirida y entra propiedad de la colección y el artista no tiene nunca nada más que ver con nosotros. Y Ujú. no, o sea, hay un diálogo que se sigue construyendo con ellos, se siguen recurriendo a ellos para aclarar muchas dudas de lo que se puede o no se puede hacer con las piezas muchas veces, ¿no? Se discuten a veces con ellos cuando no hay, ellos mismos te dan a veces un manual de montaje y si no lo hay, pues pedimos especificaciones y a veces decidimos que nos vamos a saltar esas especificaciones que nos dieron, que pasó mucho en esta exposición porque tenemos que estar en diálogo con un espacio que no es el que ellos imaginaron cuando imaginaron esta pieza, que generalmente las imaginan en estos cubos negros donde todo es controlable, pero también porque están en diálogo con otras obras. Entonces hay una cosa de negociación en todas las exposiciones, no solo del curador con SIAC, no solo de SIAC con la institución, sino también de negociación entre las piezas, ¿no? De los espacios que requieren, de cómo una no va a afectar a la otra o cómo queremos que una pieza afecte a la otra también, porque también buscamos a veces esas cosas en las exposiciones, ¿no? Que una pieza nos dé un significado o una luz nueva sobre otra al Ujú. ponerlas juntas, como decías con Diane Tatter y Melanie Smith, ¿no? Que ninguna habla de un tema como de naturaleza o de jardín y de repente las dos están juntas y refuerzan esa idea cuando una trata de hacer la selva y el paso del humano y la otra es un jardín y es una intervención arquitectónica en un jardín, ¿no? Pero entonces, bueno, Ujú. son dos visiones de paisaje y de naturaleza muy distintas y cómo las podemos a convivir y se refuerza antes con esta pieza de un colibrí durmiendo, ¿no? Que es extrañísimo y que nos habla de otras cosas, ¿no? Entonces, como estos límites también entre lo construido, lo natural, el paisaje, pero bueno, son parte de los procesos de la exposición también. Sí, no, estamos compilando preguntitas, tenemos una preguntita de nuestro público que te pregunta si las piezas que se encuentran en 16 milímetros se han cambiado a formatos como MP4 para su reproducción en otros dispositivos. Estas no. Por ejemplo, David Lamelas, que es una pieza que está reproducida en video, fue filmada para 16 milímetros. Tenemos la posibilidad de presentarla en 16 milímetros o en video, pero eso es un agreement que tenemos con el El artista y con la artista. galería, ¿no? Que el artista entendía que, o sea, David Lamelas es un artista ya veterano. De hecho, la pieza, digamos, más antigua de la exposición, no la más, que fue de las últimas en adquirirse, curiosamente, es este video, que es la primer film de muchos que hará y que es una serie que continúa haciendo creo que hasta ahora, que está en Mass and Activity, esta es la primera pieza que realiza con este tema
y está filmada así como en la calle, con un 16 milímetros muy, muy de la época y muy como se mostraba. Pero él es una persona que vio todo este paso, es un pionero también de hacer video, ¿no? Bueno, o film empezando, y luego pasar a hacer video. Entonces él entendía bien cómo esta capacidad y esta mutación de los medios, entonces él te da la posibilidad. Pero hay artistas como Tassi Tadin que son muy celosas y del medio en el que están proyectando y que decide que la pieza tiene que ser proyectada en un 16 milímetros. O sea, no hay posibilidades de hacerlo de otra manera, ¿no? Ujú. Entonces muchas veces se puede tener, en este caso no lo tenemos, una copia en digital para que no se pierda el film, pero justamente lo que tenemos nosotros es copias de ese film para poderlo seguir reproduciendo, ¿no? Ujú, y luego también yo mi pregunta sería, Magnolia, ¿quién es el, yo tengo, bueno, sí, ¿quién sería como el responsable o de dónde deberían provenir o cómo se construyen estos manuales de identidad? Porque yo creo que es una cosa como en conjunto, ¿no? Porque a veces como que le queremos echar la bolita así al artista o a quien recibe, pero es como un hijito, ¿no? Como que lo vas ahí moldeando, no lo sé. Sí y no, porque muchas veces cuando se va moldeando es en el momento de la exhibición, pero Ujú, muchas de estas piezas vienen con un manual. O sea, el artista cuando concibe el video, o en la mayoría de los casos no lo concibe como una pieza que te da y que tú reproduzcas en la tele de tu casa ujú. o sea, o lo proyectes en la oficina o en un espacio, y esos son los retos que también se tiene al coleccionar, sino que muchas veces vienen con especificaciones. El artista diseña también un espacio que cree que es ideal. Por ejemplo, hay una pieza que tenemos que no está en esta exposición, que tuvimos que negociar porque no se podía dar, que lo que te pide es que el cuarto sea verde, Ok. ¿no? Y que uses un neón verde para iluminar también y que des esa atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, no siempre se pueden cumplir con las especificaciones del artista porque depende del tipo de espacio que estés generando, donde estés exhibiendo, y de muchas cosas, pero los artistas generalmente suelen darte manuales y cuando no los hay, nada más es preguntarles muchas veces de, oye, voy a exhibir tu pieza, Sí. le estoy pensando en este espacio, ¿cómo lo ves? Y te dice, ¿sabes qué? A monitor no, y nada más no le vayas quiero que el audio sí se escuche, entonces no le vayas a poner audífonos. Entonces, entras otra vez en estos procesos de negociación. Cuando el artista ya no está, o sea, un artista que falleció, entonces, bueno, es distinto porque puedes hablar con el estate, con la galería, y si no hay ninguna cosa muy específica, pues lo pones como tú puedes o como tú quieres, ¿no? Pero generalmente estas decisiones suelen ser consentidas y consensuadas con los artistas, o es lo que tratamos de hacer, aunque a veces, o sea, también sabemos como la complejidad del espacio y de la exposición en sí, porque no es la única pieza que se está presentando, no es el único video, que decidimos no hacer caso a los manuales, ¿no? Y ahí sí, es como Es, una decisión que tomamos y que, bueno, también tenemos que aceptar. pero pienso que, o sea, como para ir, esta flexibilidad que un poco como apuntábamos, también tiene que suceder, ¿no? Porque, por ejemplo, los mismos como límites así de asegurar una obra que que usa luz para vivir, ¿no? O sea, o recibir, como tú decías, una obra en WeTransfer, pues eso va empujando muchos límites como de la relación de lo físico con la esencia de la obra, ¿no? Como todo no quisiera decir poder, pero todo lo que implica físicamente poseer algo, ¿no? Se Ujú. va desdibujando y por eso es muy interesante la colección de video que tienen ustedes, ¿no? O sea, va desdibujando como esos límites, que obviamente va a empujar también estos otros límites, pienso yo, porque tenemos como una línea muy flexible en torno a eso, a la conservación y a la reproducción, Ujú. los va empujando, ¿no? Es una cosa muy natural, así Ujú. nacieron así las obras y es natural que tengan como esos cambios, que es una gran fortuna, la verdad, lo que mencionas, el apoyo también como tanto de los artistas que aún pueden entrevistar, ¿no? Que pueden consensuar, pues qué mejor que ellos, pero eso también va dejando como una serie de documentaciones de cómo el artista estaba concibiendo esa identidad de esa obra, ¿no? Así
Así Entonces es. es lindo como poder documentar eso, ¿no? Hablar de eso también ya es una gran aporte de información. Pues sí, son estos intercambios de correos que hay veces que son conversaciones muy simples cuando les dices, oye, quiero hacer, te mando un archivo actualizado y tú o sea, tú Sí, resuelves, ¿no? Y hay veces que no, que es cómo lo vas a presentar, te mando el archivo, pero además quiero que lo mandes así y quiero que utilices este tipo de proyector o quiero que lo hagas así. O sea, una persona con la que, no en esta ocasión, pero para la presentación anterior fue Gary Hill, porque su pieza es del 93, se adquirió hace más de 20 años, el reproductor y la tecnología con la que él usó inicialmente, que venía con la pieza, pues obviamente ya no jalaba. O sea, y fue como un ujú, diálogo muy bonito y es alguien que es muy consciente de la obsolescencia de muchas de sus piezas porque desaparece esa tecnología con la que fue creada, ¿no? Y en el caso del recuerdo, hace muchos años es una discusión que hubo cuando Televisa todavía tenía colección, se exhibió ajá, una de sus piezas y que era todo un lío porque utilizaba unos pequeños reproductores Fuji que ya no existían. Y entonces, ¿cómo la presentas? La presentas sin encender, ¿qué haces? Y entonces, cuando es el artista ahí, entonces te dice, ¿sabes qué? Eso ya lo pasé a digital y lo puedes reproducir con este tipo de ajá. tecnología ahora. Pero entonces son siempre estas cosas y entonces los artistas deben ser conscientes de este cambio también tecnológico y que va haciendo cosas cada vez más a saltos agigantados, ¿no? En esta última edición de la Bienal de Venecia, que tuve la oportunidad de ver, vi mucho trabajo en video con unos proyectores increíbles, pero también unas pantallas LEDs que hace 5 años no había en el mercado. Y entonces son pantallas LED donde ya no se ve esta consola como el foco todo grande que hace toda la imagen como muy pixelada y que tienes que estar muy lejos para que se vea bien. Ya no, ya son como foquititos, entonces puedes tener pantallas muy grandes donde se proyecta desde atrás, o sea, donde son casi casi un muro que es la pantalla. Entonces, y lo vamos a empezar a ver en muchas cosas, ¿no? O sea, vamos a ir viendo cómo estos artistas, conforme avanza también la tecnología, se abren a investigar y a lanzarse a otras cosas, porque además no solamente es que cambia la tecnología, no es que sea barate, pero hay muchas cosas que antes era muy difícil hacer y que hoy también en día es mucho más fácil, ¿no? La tecnología es también más accesible, entonces el artista quiere ir cada vez como más y explorar otras tecnologías, otras novedades y entonces como va girando y girando esto y va avanzando en caminos que no sabemos a dónde van a llevar. No, y como un poco para, como para ir cerrando, pensaría que justo documentar eso es importante porque, pues nada, es como lo que pasó con el Blu-ray, ¿no? Nadie sabía que era una tecnología de transición, entonces hay una inversión grande, pero en realidad nadie tiene como comprado lo que va a suceder, entonces documentar eso a veces es posible, así que ni siquiera muchas de las piezas de las que hablamos las veamos en vivo. Sin embargo, es muy interesante pensar que el acceso no necesariamente tiene que ver con ver físicamente la obra, ¿no? Ahora mismo que estamos trayendo a la charla todas estas piezas, ¿no? Quien habrá visto la pieza de Melanie en otro lado, pues la tendrá el presente en la mente y es una manera también de seguir actualizando estas piezas que, que bueno que existen colecciones que procuran y tal, pero que si no de otra forma, pues el acceso se puede hacer como de estas maneras mucho más logísticamente menos complicadas, ¿no? Como una aplicación, como visitar la página. Ujú. Nos preguntan también si la idea es seguir el micrositio una vez que la exposición haya terminado para seguir como revisando la muestra en el... Sí, mira, el micrositio va a seguir arriba, o sea, queda como un catálogo. La única cosa que no van a estar es que en muchas piezas se puede ver el video completo, pero Ujú. por petición de los artistas, estas piezas van a estar solamente los 30 segundos, que es el tiempo que puedes tener sin permiso. Como una especie de probadita, puedes leer toda la información, puedes tener una pequeña idea, pero las piezas ya no se van a poder ver desde ahí porque obviamente hay como una serie de reglas también y de acuerdos con los artistas con este tipo de obra. O sea, el video lo puedes ir pasando y hablabas justamente de esta como de las propiedades, ¿no? Y entonces para evitar estas copias y que aparezcan copias piratas por ahí en China y en bases rusas y que luego terminen inundando la red, hay personas, por ejemplo, artistas como Francis Alice,
que decidió que muchos de sus videos están disponibles en YouTube, o sea, son abiertos, no todos, porque son acompañamientos de otras piezas o de otros proyectos, pero para muchos artistas esto es como su pieza principal y es su proyecto y venden esto, entonces son ediciones, ¿no? De 5, de 10, de 3, porque son costosas y hay que diversificar las fuentes de ingresos, pero sí es importante que también se respeten esta cosa de los derechos de autoría. Y entonces nosotros no, incluso como colección, nosotros somos propietarios de la pieza, pero no tenemos el derecho de autor de la pieza ni el derecho de reproducción. Entonces, en esta relación de confianza entre la colección y los artistas, siempre que vamos a mostrar las obras se les avisa, pero también se les pide permiso para reproducir ya sea una imagen de la pieza o reproducirla, como es el caso del micrositio, ¿no? Entonces, en resumen, el micrositio sí va a estar después a partir del 4 de julio se puede seguir consultando, se puede ver la entrevista con Ruth Esteves, se puede tener la biografía de los artistas, se pueden tener imágenes de las obras, se puede leer información sobre cada una de las piezas, pero no se van a poder ver las piezas que ahorita se pueden ver. Enterados. No, y pues es un gran esfuerzo, la verdad, hacer también ese micrositio, pero evidentemente tienen que venir a la exposición que ya termina este fin de semana, entonces comercial, vengan a disfrutar todavía del verano que nunca fue, con videos en la colección CIAC. Con este último comercial, y si ya no tienes tú algún comentario, adelante, yo cerraría esta emisión. Te agradezco muchísimo, Magnolia, todo tu tiempo y esta charla tan bonita que tuvimos. Les agradezco también al staff del laboratorio que hicieron posible hacer esta transmisión y obviamente a nuestros colegas de CIAC que también nos siguen acompañando durante el tiempo que la muestra va a estar todavía abierta a público. Quienes nos siguieron también a través de Facebook Live, muchas gracias y les recordamos que pueden también utilizar y revisar esta charla posterior a su reproducción en Spotify, YouTube y en nuestros canales. Y en nuestros contenidos de redes también van a encontrar información sobre todas las piezas que estuvimos platicando. Les recomendamos seguir nuestras redes y las de CIAC, @artealameda y visitarnos este último fin de semana. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Pau. No, gracias a ti. Y un abrazo a todos en casita. Bueno, Bonita tarde para todos. gracias, chao. Chao.